Estamos en Génesis, en su capítulo 37, capítulo 38, que nos corresponde abarcar para hoy. Pero quiero leerles, hermanos, del capítulo 37, del versículo 30 al 36, para ya conectarnos con el capítulo 38, del 1 al 5. Y veamos qué dice la palabra del Señor. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sión. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Capítulo 38, del 1 al 5. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Shua, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quiseo cuando lo dio a luz. Hermanos, la semana pasada estuvimos aprendiendo un poco sobre la hipocresía que puede llegar en el corazón de los hijos de Dios cuando no velan por una relación correcta con Dios. Vimos cómo los hijos se atrevieron a engañar a su padre, llevar el vestido del hijo querido hacia su padre. Estaban llenos de mucha venganza, de mucha ira, y que no se tentaron el alma para llegar ante su padre y decirle que su hijo ha muerto, que llevaban la evidencia. Todo estaba planificado, todos se pusieron de acuerdo. Y de alguna manera, para apantallar que esto era cierto, pues querían consolar a su padre. Consolaciones que tienen un fundamento tristemente muy pagano, un fundamento de hipocresía, y que muchas veces el cristiano puede caer a estos niveles. Y ser pastor de un hogar no es nada fácil. Estar pastoreando a los hijos no es nada fácil. Podemos darnos cuenta que, si bien es cierto, es posible que haya existido ciertos desniveles en la actitud amorosa del padre de ellos hacia sus hijos, pero también ellos eran muy irresponsables en su manera de vivir y habían encontrado la paz con este hijo llamado José, que era bastante recto, íntegro, bastante maduro a pesar de su edad. Era uno de los más jóvenes de toda la familia, pero sin embargo siempre llegaba a darle queja a su padre. La mala fama, dice la Biblia, de los hermanos de José. Y por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque a veces los padres creen de que por ser mayor de edad son ejemplares. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, que es lo contrario. Entre más viejos, más mañosos. Entre más viejos, más hipócritas. Entre más viejos, no tienen temor de Dios.
¿Y por qué se llega a este nivel, hermanos? Sencillamente porque no se ora, porque no se medita en la Biblia, porque no hay un corazón dispuesto para tener una relación muy profunda con Dios. Esto es tentador para el mundo cristiano, porque el mundo cristiano, tristemente, hermanos, está muy atenido a las circunstancias temporales del mundo y no quiere dar prioridad en su relación con Dios, y por eso es que hay iglesias raquíticas, hay miembros raquíticos, hay familias raquíticas que no ven su responsabilidad de manera integral, sino solo cuando les conviene. Y no ser íntegro, hermano, es no ver la necesidad que hay de por medio de manera amplia. Ver la necesidad de manera amplia para no caer en desniveles que no agradan al Señor. Y vemos que esta familia tenían un pastor y era un patriarca. Y este patriarca, si nosotros recordamos que venía de Abraham, de Isaac y ahora Jacob, era el pastor de ese hogar. Ellos tenían el pastoreo de parte de su padre espiritualmente y terrenalmente sobre las cosas temporales, pero ellos no asimilaban lo que es la enseñanza paternal para poder priorizar la vida espiritual antes que las cosas materiales. Y no cabe duda que sigue siendo el mismo problema en las familias. No cabe duda, hermanos, de que esa es la tentación más fuerte en las familias del pleno siglo XX y XXI, porque sale a luz que muchos no están apasionados por la palabra de Dios. Esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que José era un tipo de Cristo ejemplar. José era un tipo de Cristo para enseñarnos a nosotros que si bien es cierto que no somos perfectos, pero somos llamados a la perfección porque Dios ha prometido desde el tiempo de José a alguien que venía a cumplir las demandas justas de Dios y estaba en relación a lo que es la promesa mesiánica, a lo que es la obra de redención. Y mis hermanos, nos hace recordar entonces que Jesús no solo no fue recibido por su pueblo, por su propia familia, por la familia de Judá, sino también nos hace recordar, mis queridos hermanos, de que lo llevaron a la cruz, lo crucificaron. Esto nos ayuda a comprender, hermanos, con lujo de detalle, cómo estos hermanos de José se agruparon, se acomodaron, se deleitaron, se gozaron para ver el sufrimiento de su hermano en el pozo, ni aunque había frío, ni aunque pasó la noche, ni aunque no había agua, no había comida, no se compadecieron de él para darle un poco de qué comer y beber. Nos hace recordar lo que el cristiano tiene que pasar sobre esta tierra cuando quiere serle fiel a Dios, cuando quiere ser íntegro delante de Dios, cuando quiere tener el corazón de Dios para que Dios se glorifique en él. Y entonces, a la luz de la palabra de Dios, nosotros podemos, hermanos, deducir de que eran tan responsables estos 11 hermanos, aunque uno de ellos fue más bondadoso, fue más prudente, se jaló, pero por regla general todos participaron, y nos hace recordar, hermanos, hasta dónde es capaz el hombre para hacer maldad, ni aunque sea cristiano, ni aunque sea de fe. Pareciera ser, hermanos, que estas lecciones muchas veces ya no se quieren tocar dentro de las congregaciones porque todo mundo supone que el cristiano que ya está dentro de una congregación ya no va a tener problemas espirituales, y cuando la palabra de Dios dice que es cuando más lo hay, porque de alguna manera el hombre quiere glorificar a Dios en su vida cuando es de fe, pero también el adversario está listo para estar tentando y estar obrando para poder acechar al hombre de fe y tristemente caer en las garras del enemigo. Mis hermanos, triste esta escena porque esta familia tenía un pastor. Y si usted quiere recordar dentro de su familia quién fue su pastor, pues el pastor es el padre de familia.
Antes que el pastor congregacional está el pastor familiar. Y si de alguna manera nosotros fuimos desobedientes a nuestro padre, nosotros tomamos actitudes igual que de los 11 hermanos, pues hermanos, no estamos lejos de esta realidad, que algo puede empeorar en nuestra vida si nosotros no velamos y priorizamos lo que es agradable delante de Dios. Cada uno de nosotros vemos que en este capítulo, ni aún con tanta maldad que se dio en el pueblo de fe, en la familia de fe, podemos ver como con asombro, hermanos, con un corazón maravillado, que los caminos de la providencia de Dios están sobre todo el terror o la ira o la maldad o el pecado que puede cometer el hombre de fe. La providencia de Dios está por encima de todo esto, porque Él sigue siendo Señor de señores. Él estaba llevando a cabo su plan para sacar a luz la sinvergüenza de los débiles, de los de poca fe, la sinvergüenza de los carnales, la sinvergüenza de los que no tienen temor de Dios, para que nosotros recordemos que Él es justo y Él no es igual que nosotros. Él saca todo a luz. A nosotros no nos gusta eso, a nosotros nos gusta tapar y tapar, enmendar. Esa es la actitud de nosotros. Pero Dios no. Dios saca a luz la maldad de sus propios hijos para darles lecciones espirituales, pero la providencia de su misericordia en amor y en gracia hace resaltar de que Él sigue siendo Señor de señores y Rey de reyes. Va a llevar a cabo su plan en medio de la desgracia. Y mis hermanos, ver cómo José fue vendido a los mercaderes llegando hasta Egipto, después llegó a Potifar, nos hace recordar que los planes de Dios, aunque nosotros no los entendamos, pero Él tiene un plan para cada uno de sus hijos. Él tiene un plan para su pueblo. Y cada uno de nosotros debemos de dar cuenta y de ser responsable de nuestros actos cuando la palabra de Dios nos acuse de que algo nosotros hemos sembrado de iniquidad en nuestra vida. Y el Señor quiere que nosotros reflexionemos, que maduremos, que nosotros demos lugar que su palabra obre en nosotros. Darnos cuenta que ni aun que seamos llevados hasta el pueblo más pagano, más gentil, el pueblo más impío, el Señor de alguna manera va a estar resplandeciendo con aquellos hombres de fe en medio de sus flaquezas para dar enseñanza al mundo pagano, que aunque los contagien de pecado, de mugre o de tanta maldad que hay, Dios va a sacar a luz quién es su hijo, ni aun que esté en medio de una nación pagana, para que el mundo entienda que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Es una lección no solo para el pueblo de Dios, que Dios obra en medio de la flaqueza y los pecados de su pueblo, pero también obra como testimonio delante de las naciones paganas para que nosotros comprendamos, mis hermanos, cuánto Dios ama a su pueblo y entender que la Biblia claramente dice, hermanos, que solo es por gracia que nosotros hemos sido alcanzados, porque si fuera por fidelidad de parte del hombre, nadie se salva. Si fuera por iniciativa de parte del hombre humanamente en quererle serle fiel a Dios, ninguno se salva. Para ver estas grandes lecciones nos ayuda a entender entonces los designios de Dios. Y que los medios que Él utiliza siempre están listos para ser ejecutados. Y aunque nosotros no lo entendamos, pero Él lo va a hacer. Mis hermanos, si este suceso, este cuadro termina en el descenso de Israel hasta en Egipto, solo nos hace recordar que también termina lo que es su presencia en Egipto por 400 años, porque Dios levantaría a un líder llamado Moisés para el futuro.
Y Dios se lo había prometido a los que llegaron por primera vez en Egipto. Se lo prometió a Jacob, a José, a los patriarcas, para que se acordaran que el tiempo que van a pasar ahí estaba con un propósito, para que ellos entendieran de que Dios estaba al tanto de su pueblo y que su promesa se iba a cumplir. Y muchos de ellos, a pesar de que muchos se habían contagiado de tanta idolatría con los egipcios, habían algunos que estaban esperando esa promesa mesiánica, esa promesa de salir de Egipto para la tierra prometida, para comprender cómo Dios estaba desarrollando sus planes. Y aquí solo nos hace recordar la gran responsabilidad que tenemos de presentar el evangelio a las naciones cuando Dios nos da el privilegio de llegar en un mundo de tinieblas, ya sea una familia, una persona o una nación. Somos llamados para hacer luz, para testificar de nuestra desgracia, para la misericordia de Dios que nos lava, de la misericordia de Dios que trata con nosotros, para recordar al mundo perdido que si nosotros somos parte de su pueblo es porque también un día le ofendimos, un día nos alcanzó por su gracia, un día nosotros fuimos tan pecadores igual que ellos. Y orar por ellos, presentarles el evangelio, para que nosotros entendamos, mis hermanos, de manera muy especial los planes del Señor para su pueblo. Así pues, la ira del hombre alabará al Señor y Él reprimirá el resto de la ira, para que nosotros entendamos este plan hermoso y bendito. Pero que este pueblo, esta familia, tuvo un pastor, tuvieron consejo, tuvieron ejemplo. Póngale que si ellos miraban en su papá ciertos desniveles como hijos, pero miraban en su hermano que era muy recto, muy correcto el muchacho, José. Pero ellos agarrándose de toda excusa para justificar su deterioro de vida espiritual, su pecado, no ser humilde delante de Dios, nos hace recordar que estas son las actitudes que son tentadas los cristianos cuando no se hacen responsables de su propia vida espiritual. Cuando quieren depender de alguien para que puedan ser motivados para crecer espiritualmente y no pueden darse cuenta que hay una fuerza con mucho poder, con todo poder dentro de ellos que les ayuda para poder confiar en Él antes que el ejemplo de cualquier hombre terrenal. Cuando nosotros veamos esto en la vida de José, en la vida de Jacob, para los que fueron más íntegros delante de Dios, nosotros, mis hermanos, podemos recordar que el mundo pagano puede estar en su desgracia, pero Dios tiene un plan para que nosotros seamos íntegros en medio de ese mundo pagano. Es la vida de José que resplandeció en Egipto. Es la vida de su padre con mayor madurez en el sentir de experiencia de vida, pero en el sentir de ser ejemplo en Egipto, José a todas luces se anticipó para que nosotros podamos recordar de que el pueblo de Dios ha sido llamado para hacer luz en las naciones. Y mis hermanos, para entender que tenemos que aprender acá, mis hermanos, lo que tenemos que aprender acá, hermanos, es darnos cuenta que si hubo un pueblo de Dios es para entender la doctrina de la gracia. ¿Por qué tenemos que entender aquí la doctrina de la gracia? Porque aquí, hermanos, ninguno por naturaleza ha sido fiel de manera absoluta humanamente, sino la fidelidad que vemos en la vida de José es fruto de esa fe con Dios, o sea que es la palabra de Dios que motivaba a José, es el poder de Dios que movía a José, que daba frutos hermosos, es esa bendita palabra donde él demostraba integridad ante su padre, sus hermanos y ante Egipto, para que nosotros recordemos, mis hermanos, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso era el amor de José. En eso consistía la integridad de José, porque no era algo de él mismo, no era algo propio. Pero esto nos hace recordar, mis hermanos, la gran responsabilidad de someternos al plan soberano de Dios de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus estatutos, a sus leyes, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus mandamientos, para que nosotros no culpemos a nadie de nuestra desgracia, que seamos responsables de nuestros actos.
Podemos culpar a un sinfín de personas o hermanos de nuestra desgracia, pero solo es un recordatorio que estas actitudes son de personas carnales, inmaduras, que no han entendido su responsabilidad delante de Dios. Y termina esta escena en donde él fue comprado por los madianitas, lo vendieron en Egipto y llegó hasta Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, porque así termina el capítulo 37 y nos hace recordar, mis hermanos, qué gran responsabilidad tiene un padre de familia en conducir a su familia en las cosas celestiales y espirituales. A veces se les mete en la mente de los hijos que cuando vayan a ser padres, su responsabilidad mayor es dar de alimento temporal, material, de tener una comodidad económica para sus hijos, y no hay prioridad de enseñarles de que sean hombres de fe, que tengan el alimento, pero ese alimento espiritual para ayudar y conducir a sus hijos que glorifiquen a Dios. Y aún si papá lo cumple, si papá es íntegro, si papá es maduro, tenemos que entender que más de algún hijo, 2 o 3 o 5 hijos, es posible que salgan carnales. Y es posible que alguno de ellos no vaya a ser de fe. Pero por lo menos acá vemos que según la Biblia, los 12 hijos de Jacob eran de fe. Que 10 eran carnales y uno medio carnal y uno íntegro. Eso es la realidad de lo que la Biblia describe. Y ahora quiero llevarles al capítulo 38 para darnos cuenta de las desgracias de estos, porque no aprenden. Hermano, el hombre tristemente no aprende, se le sale su naturaleza animal, que no discierne las cosas, no analiza las cosas. Miren qué pasó con Judá después de que pasó esta escena. Miren lo que dice la palabra de Dios. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Hermanos, ¿por qué tenemos que depender de la palabra de Dios, de la oración? Porque es lo único que nos puede librar para no caer en tentación. Miren, hermanos, cuando nosotros vemos la conducta de libertinaje de Judá, ni aún con la maldad que ya han hecho con su hermano, ahora viene y cae en otra maldad. Él fue uno de los que escuchó de parte de Jacob, de parte de Isaac, de parte de Abraham, que se les enseñó que buscaran esposas o mujeres de su propia tribu o de la misma fe. Pero sin embargo, miren qué hace. Se fue a enamorar de una cananea. Se fue a enamorar de una pagana. Se fue a enamorar de una impía. Se fue a enamorar de una persona que no era de fe. Y cuando nosotros vemos esto, hermanos, muchos se preguntarán, pastor, ¿y por qué tanta desgracia en la vida de los cristianos? Sencillamente soberbia, desobediencia, carnalidad. Y aquí entra el dicho, hermanos, a veces no mucho nos gusta, pero la realidad, cuando alguien no vela por su vida espiritual, en querer llenarse de la palabra y la oración para caminar con el Señor, entre más viejo, más mañoso. Así de sencillo. Con el hecho de que usted le mide canitas a un hermano, ahí no le confíe las canitas, hermano. Dele gloria al Señor si lo mira arrodillado y ama la palabra de Dios, si quiere de Dios y quiere compartir y glorificar a Dios en su vida. Cuando usted vea eso en su hermanito, entonces dele gloria a Dios porque Dios está obrando en su vida. Pero mientras que usted no ve en la vida de un hermano, una hermana, orar, meditar en la palabra, escuchar la palabra, aprender más de sus mandamientos y preceptos, si no es la prioridad de su vida, hermano, no confíe en él o en ella.
tarde o temprano va a cometer una desgracia. ¿Por qué? Por carnal. ¿Por qué? Por débil. ¿Por qué? Por arrogante. Y miren qué hace Judá. Y saben, hermanos, ¿qué nos dice la Biblia? Que del linaje de Judá venía el Mesías. Específicamente dice la Biblia que del linaje de Judá venía el Mesías. Y por eso, hermanos, fíjense que cuando nosotros vemos esto, por favor, alguien, mientras que están ahí, yo sé que hay algunos ahí, Hebreos 7:14, por favor, alguien que me tenga este texto listo antes de llegar. ¿Por qué razón estoy diciendo esto? Y Juan capítulo 8, versículo 41. Si del linaje de Judá venía el Mesías, ¿de qué se podían mofar? ¿O de qué se podían justificar los judíos cuando decían del linaje de Judá somos, del linaje de Abraham somos, del linaje de Isaac somos, del linaje de Jacob somos? ¿De qué? ¿De qué se vanagloriaban los judíos en el tiempo de Jesús? Si nada bueno hicieron sus padres, pues. Es la triste realidad. Hermanos, la conducta libertina de Judá y su familia, este capítulo cuenta acerca de Judá y su familia y es un relato tal que parece un milagro, que de todos los hijos de Jacob, nuestro Señor haya venido de Judá. Pensemos qué dice Hebreos. Por favor, ¿alguien tiene Hebreos capítulo 7:14? ¿Alguien gusta leerlo, hermanos? Estamos en enseñanza, en un sistema de estudio bíblico. ¿Alguien gusta leer eso, hermanos? Por favor. Dice, Hebreos 7:14. porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ahora veamos Juan 8:41. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Evangelio de Juan 8:41. Dice así: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿De qué estaban acusando a Jesús? ¿Qué pasó en la mente de ellos? Es posible, miren, hermanos, es posible que estos hombres que odiaban a Jesús, que les gustaba ver la sanidad y los milagros de Jesús, que quedaban con la boca abierta con todo lo que Jesús hacía para provecho de la vida temporal, pero cuando se trataba de su palabra, de su esencia, odiaban a Jesús. ¿Pero de qué estaban acusando a Jesús? Posiblemente más de algunos de ellos oyeron: bueno, muchachos, de lo que nosotros sabemos es que cuando este Jesús nació, ya su mamá estaba esperando, ya estaba embarazada. Miren esto. ¿Qué le estaban dando a entender a Jesús? Vos sos hijo de fornicación. ¿Y qué de bueno hay en vos? ¿Qué de ejemplo hay en vos? ¿Qué ejemplo hay de tu palabra? Es la forma como se estaban expresando hacia Jesús. Pero cuando nos damos cuenta que la Biblia dice que Jesús viene del linaje de Judá, lo que está recordando al linaje de Judá, de acuerdo a lo que aquí dice, ¿qué hizo el padre Judá? ¿Qué hizo el mero hombre Judá, el mero jefe Judá? ¿Saben qué hizo? Fue a buscar amoríos fuera de su matrimonio. Fue a buscar concubina. Fue a buscar mujer pagana, mujer impía. Fue a buscar todo lo que es desagradable delante de Dios. ¿Y qué podemos notar aquí, hermanos? Porque los judíos acusaban a Jesús. Nosotros por ahí hemos oído que tu mamá ya estaba esperando cuando tu papá se la llevó, pues. No entendían que Jesús era obra del Espíritu Santo.
Y ahora Jesús le dice, ustedes no entienden que también ustedes son hijos de fornicación. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Tristemente, hermano, las predicaciones hoy en día, si usted ve muchos medios masivos, las predicaciones tienen un enfoque motivacional. Las predicaciones tienen un enfoque muy sensacionalista, muy emocional. A todo mundo le gusta eso, que Dios es amor, que aquí, que te protege, que tanta cosa y todo mundo se siente volando en el cielo. Pero miren el contenido de la enseñanza de Jesús. Aquellos le dicen, vos sos hijo de fornicación, según oímos, ya estaba esperando tu mamá antes que nacieras. Y ahora Jesús le dice, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Qué les está recordando? Que cuando hizo esto su padre Judá, de donde es el linaje de Jesús, hizo maldad, no agradó a Dios Padre, y que solo la gracia y la misericordia de Dios se compadeció de su padre para ser parte del pueblo de Dios. Para entender por qué la Biblia dice, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Si fuera por fidelidad humana, hermanos, ya estuviéramos ardiendo en el infierno todos. Pero como es por fidelidad de Cristo en la cruz, por eso estamos acá sentaditos, todavía aprendiendo un poco de la palabra de Dios para madurar, para reflexionar, para no equivocarnos. Pero Dios muestra que la salvación es por gracia y no por mérito, por obras. Y que Cristo vino al mundo a salvar pecadores, aún al primero. Y dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo, para entender sobre la doctrina de la gracia. Que de todos los hijos de Jacob, nuestro Señor haya venido de Judá. Es un milagro, hermanos. Que de los hijos de Jacob el Mesías saliera de Judá. Es un milagro, hermanos. Para entender que el hombre, por naturaleza, es malo. Es malo. Por eso es tan difícil a veces tratar con nuestros hijos, nuestros nietos. Es muy complejo tratar con la generación de cristal, le llaman a esta generación, porque son tan intocables. Cuidado si les lastima su corazoncito, y porque ya no quiero, ya me hizo esto, me dijo lo otro, porque así los ha preparado la sociedad de párvulos o primaria o nivel primario, básico, diversificado, y los sacan con cartones de cristal que creen que son angelitos volando con su cartón. No, hermanos, son degenerados. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La moralidad no cambia a nadie. El cartón intelectual no cambia a nadie. El único que cambia es Jesucristo, si se llega arrodillado ante sus pies para que le perdone y le cambie ese negro corazón. Y es lo que debemos de anhelar para nuestros hijos. Es de lo que debemos pedir a Dios para que nuestros nietos, bisnietos, Dios en su gracia los alcance. Para darnos cuenta, mis hermanos, que los judíos que querían halagarse de Abraham, de Moisés, de Jacob, de Isaac o de Judá, ¿de qué tenían que halagarse? ¿De qué? De nada. Por eso el apóstol Pablo en su conversión dice: lo que yo tenía por estima cuando estaba en el mundo, lo que yo tenía por alto cuando estaba en el mundo, ahora lo tomo por basura. Porque sin Cristo yo no soy nada. Sin Jesús yo no soy nada. Y hermanos, si Dios, demostrando su salvación, que es por gracia desde la antigüedad, es solo para enseñarnos la dignidad de Cristo, la pureza de Cristo, la santidad de Cristo,
es solo para hacernos recordar que desde nuestros antepasados, los del pueblo de Dios, nunca fueron perfectos en el sentir absoluto de la palabra, sino que la gracia de Dios los alcanzó para moldear sus vidas, para perfeccionar sus vidas, para madurar espiritualmente, para llegar a la estatura de Cristo aún antes que él no había nacido. Cuán poca razón tuvieron los judíos, que así fueron llamados a partir de este Judá, para aprender a no jactarse, pero no lo hicieron. Más bien, siempre se creyeron superiores a los demás, jactando su linaje de sangre, jactándose de que eran parte del pueblo de Dios, pero por sangre, no por fe. Esto los llevó a la ruina como judíos. Y por eso es que cuando Jesús, la máxima revelación, Dios encarnarse, vino a este mundo. Por eso es que la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mis hermanos, ejemplos horrorosos hay de los patriarcas. Ejemplos que no dejan nada bueno que desear, hablando humanamente. Pero podemos ver un rayo de luz y un rayo de esperanza por ser hombre de fe, porque Dios los trató, Dios los disciplinó, Dios los probó, Dios en su gracia los levantó para que ellos pudieran madurar y darse cuenta que muchas cosas habían hecho que ofendían a Dios. Ejemplos de extremos de vida. Pero el pecado llega delante del Señor y los castigos llegan seguramente, porque Dios al que ama lo disciplina. Y siempre debemos de maravillarnos de la gracia de Dios para ver su pureza, su santidad. Siempre nosotros debemos de ir con el propósito para evitar toda apariencia de pecado. Y esto nos va a ayudar, mis hermanos, para que nosotros podamos darnos cuenta que este estado de humillación, el cual fue sometido nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a quitar los pecados del mundo por medio de su sacrificio acá sobre la tierra, nos ayuda a comprender que el designar personajes como los que aquí son registrados para que fueran sus antepasados, no fueron dignos, hablando humanamente, sino que si fueron alcanzados, fue por la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, tenemos que entender que estamos no por dignos, sino por indignos, por su gracia, por su misericordia. Mis hermanos, cuando nosotros veamos a nuestro amado Redentor obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, es porque Dios es misericordioso. Dios tiene un plan para que nosotros aprendamos a darle gloria y honra en medio de nuestra flaqueza. Y si alguien se ha pasado de la línea donde atenta contra la paciencia de Dios y es hijo, sepa que tarde o temprano Dios lo va a alcanzar. Pero ¿qué aprendemos sobre todos estos cuadros? Pastor, y no que los cristianos deben ser de ejemplo, pero una cosa es querer serlo y otra cosa es vivirlo. Porque sale a luz la realidad de nuestra vida espiritual, la realidad de la vida espiritual de su hijo, de su nieto, de su abuelo, de su papá, de su mamá, del pastor, de su esposa, de sus hijos, sale a luz a qué nivel están. Nadie se escapa de esto. Y es porque Dios así ha venido obrando, quitando toda la mugre en la vida de sus hijos para que aprendan a madurar y a exaltar su bendito nombre.
Hermanos, miramos a este Judá que fue a buscar mujer y a levantar 3 hijos con mujer ajena. ¿Cómo la ve? ¿Qué de bueno había en él? Nada. Humanamente. Pero solo la gracia de Dios estaba tratando con él para que muy pronto salga a luz su vergüenza, que del otro estudio lo vamos a aprender para que salga a luz la vergüenza de lo que hizo este patriarca Judá, del linaje de Jesús. Pero por hoy, aquí lo dejamos pendiente la vergüenza de este Judá, cuando la palabra de Dios nos saque a luz para darnos lecciones espirituales. Pero por hoy, yo creo que hemos aprendido un poco más para seguir dándole gloria al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.